a todos, bienvenidos a este nuevo podcast, Proyecto Creativo, con la gran Lucy Lara. Gracias, Jime Díaz. Y tenemos la fortuna, Jime, de compartir una pasión que es la creatividad. Que muchas personas tenemos esta afinidad, pues, y hay otras personas que están, gracias a Dios, también en otro rubro donde no hay creatividad, sino hay otras cosas, ¿no? Contabilidad, administración, qué maravilla. Pero nosotras que tenemos esta pasión, pues queremos investigar, explorar y desde luego promover todo lo que sucede a nuestro alrededor que es creativo. Así es. Y de ahí surge la idea precisamente de este podcast, ¿no? Cada una en nuestro rubro, como bien dices, compartimos todo este tema de la creatividad y la pasión por el diseño en general. Y en este podcast, pues vamos a estar invitando a muchísimas personas creativas en muchos ámbitos diferentes para que nos hablen cada uno de su trayectoria, de su visión acerca del diseño y pues acercarlo más a todos ustedes allá afuera para que vean el diseño como pues esta gran pasión y esta gran materia para de verdad vivirla día a día en diferentes ámbitos y a través de diferentes personas maravillosas. Claro, y no nada más en diseño, bueno, porque nosotras tenemos de alguna manera esto también en común, ¿no? Yo soy diseñadora de moda, pero tú eres diseñadora de interiores y de exteriores y de aparadores, y ahorita lo vamos a platicar. Pero en el fondo queremos también que todo lo que sea un proyecto creativo tenga cabida, porque lo que queremos realmente es hablar del proceso, ¿no? Así y de es. cómo lo pueden plasmar. Entonces, pues procedamos a preguntarte. Vamos a entrevistarnos mutuamente. Exacto. Yo te preguntaría, querida Jimé, ¿en qué medida tú sabías que ibas a ser una diseñadora cuando eras chiquita? No sabía precisamente que iba a ser diseñadora como tal, pero creo que desde muy pequeña supe que yo iba a tener algo que ver con el arte, siempre. Siempre desde pequeña yo amaba pintar, amaba dibujar y sí tenía como mucha afinidad para todo el tema artístico y conforme fui creciendo lo fui reforzando. En mi familia todos son más bien médicos y se inclinan más por el tema científico y de otras cosas. No había diseñadores, no había arquitectos, no había artistas, no había nada. Entonces yo estaba como un poco pues yo soy la única loca de la familia que ama todo esto. Y yo estaba en la disyuntiva de sí, ser artista, o sea, estudiar pintura, dedicarme a todo el tema de artes plásticas. Y de repente por ahí mi madre, que sí se lo debo agradecer a ella, me sugirió, ¿por qué no estudias arquitectura? Yo dije, arquitectura, para mí la arquitectura era obra, albañiles, cemento, porque no tenía yo nada relacionado con eso de manera cercana. Pero me metió la espinita y dije, bueno, vamos a probar. Empecé a investigar qué era la arquitectura, me empezó a gustar mucho. Y de repente, antes yo todavía en la disyuntiva de si quiero ser artista plástico o probaré por la arquitectura verde, con qué se come eso, decidí tomarme un semestre sabático e irme a estudiar a Florencia pintura. Y estando allá se me cruzó un curso en la misma escuela donde yo iba de arte, un curso de diseño de interiores. Me llamó muchísimo la atención y me inscribí y una vez que lo tomé dije, de aquí soy. Esto es lo que yo quiero. En ese entonces en México creo que solo había una escuela que se enfocaba en diseño de interiores, pero eran más como una especialidad que una carrera como tal. Entonces decidí sí entrar a arquitectura, que también me enamoré de la arquitectura, pero nunca se me quitó la espinita de yo terminando arquitectura voy a especializarme en diseño de interiores y así lo hice. Y ha sido un gran regalo porque además pues sigo combinando todo el tema del arte a través del diseño y a través de los espacios y la verdad es que creo que fue una gran decisión y aquí sigo. Yo digo que hay que ponerse uno flojito, ¿no? Para que la vida te vaya llevando, Así porque es. en realidad las cosas aparecen, pero si uno está muy clavado con, no, tiene que ir por acá o así, no hay otra, realmente te puedes perder de muchas posibilidades y ahí está el ejemplo, ¿no? Me encanta. Jimé, de alguna manera me gustaría que tú nos contaras, tú hablas de
de diseño de interiores y de arquitectura, pero también has tomado incluso un diplomado de diseño de exteriores. Así es. ¿Eso significa que qué? ¿Que nos vas a dar el 360 en un proyecto? Es correcto. Creo que cuando hablas de temas espaciales, de arquitectura, a veces se pueden ver, quien no esté tan inmerso en esto, puede verlo como cosas pues un poco como separadas, pero en realidad todo el tiempo estás hablando de espacio, ¿no? La arquitectura es este contenedor de los espacios y hablas de volumetrías y todo esto, cuando hablas del interior, pues es adentro de ese espacio creado por la arquitectura, entonces de ahí ya es imposible que un interior conviva sin la arquitectura. Y cuando hablamos ya de espacios exteriores, es exactamente lo mismo, son espacios que se viven, espacios que no pueden existir el uno sin el otro, no existe un interior si primero no existe un exterior, ¿no? Entonces, este curso de diseño de exteriores también, me fui también a Italia, a Milán, a hacerlo. Híjole, yo sufro mucho. Y, y fue algo muy, muy lindo. Yo en Florencia aprendí el diseño de interiores y después me especialicé en Barcelona, pero además también pues hice este curso en Milán de exteriores. Y era muy bonito justo entender cómo este exterior realmente es parte de lo mismo, es esta transición, espacios que se viven, espacios que tienen que ser pensados también desde un espacio público, una plaza, un parque, un jardín, un restaurante al exterior. Creo que todo lo que tenga que ver con espacio puede ser interior o exterior y forma parte del mismo diálogo que se tiene que llevar. Es una experiencia, ¿cierto? De entrada a salida. Es un flujo, de alguna manera. ¿Y cómo vas a pensar en una casa sin ubicar cómo es la reja, cómo es la entrada, cómo es el jardín y la fachada y que tenga coherencia lo que hay allá adentro, ¿cierto? Así es. Y cuéntanos de arte, diseño de interiores, arquitectura, diseño de exteriores. Después te nos vas a un tema que también compartimos tú y yo, de diseño de aparadores. Así es. ¿De qué va? ¿Por qué decidiste hacer diseño de aparadores? Creo que también es parte de lo mismo. Tengo una pasión por ahí escondida hacia la moda, que ahí lo compartimos. Yo no estudié diseño de moda, pero siempre me ha gustado muchísimo. Entonces, cuando se me apareció de esas cosas que se te aparecen en la vida y tienes que dejarte fluir, cuando se me apareció este curso, me hizo todo el sentido del mundo y dije, claro, voy a poder combinar todo esto que tiene que ver pues con moda y todo con arte, porque al final creo que el diseño de un escaparate, a diferencia de diseñar un espacio completamente funcional dentro de un interior, ya sea una oficina, una casa, una tienda, tiene que funcionar, tiene que cumplir con un flujo, tiene que cumplir con muchas cosas de requerimientos. Cuando diseñas un escaparate, un aparador, es parte de lo mismo, hablando de tiendas y tiene que haber un diálogo, pero se vuelve algo muy artístico también. Tienes que vender, tiene que ser funcional, tienes que poder exhibir de manera correcta el producto, ropa, prendas o lo que sea que quieras exhibir, pero se vuelve, o sea, como mucho más permisivo y tienes te permite explotar tu creatividad de una manera que, hablando ya de estas funciones del resto de los espacios, pues a veces te ves un poco restringido por, ya sea reglamentos, por necesidades de los usuarios, etc. Y en un escaparate no es como un lienzo en blanco donde puedes pintar un cuadro pero en tercera dimensión. Sí. Entonces, no sé si estás de acuerdo tú conmigo. Fíjate, yo estudié diseño de aparadores por una razón muy diferente a la tuya, pero ahí te va. Yo estaba estudiando diseño de moda después de haber cambiado de carrera, ¿no? Y ya era mi segunda carrera y con ello pues la culpa de que tu papá tuvo que pagar la primera carrera, ¿no? Además no estaba yo tan chiquita ni nada, pero el tema es que estoy estudiando diseño de moda y me doy cuenta que soy fatal para la parte técnica, ¿no? Patronaje y este tipo de cosas, costura, no me salían. Lo mío era la creatividad. Y cuando me dicen, bueno, pues puedes estudiar solamente los créditos que tiene que ver creativo y estudiar la otra parte de los créditos para completar el diploma, pues con cuestiones de diseño se llamaba Visual Presentation, que es un diseño de aparadores. Y cualquiera diría que como diseñadora de moda, que luego ejercí tal cual,
pues me iba a hacer falta la cuestión de patronaje o costura, jamás lo necesité. Sin embargo, ¿cómo me sirvió el diseño de aparadores para la parte de creativa y de composición en cuestión de las revistas? Que es a lo que me dediqué finalmente. Ajá. Y piénsate en las fotografías, en el diseño de una revista, y es aparador y aparador y aparador. Tiene básicamente el mismo tipo de... El mismo principio. El principio, ya sabes, el viaje ocular, ¿no? Cómo viaja tu ojo, cómo tienes que vender un producto de la manera más atractiva, en fin. Entonces me parece que... Convergen lo mismo al final, que es esta explosión de creatividad, pero sí por caminos distintos. Exactamente. Pero sí, el diseño de aparadores sí me parece algo como muy, muy distinto, que no cualquiera lo puede hacer, parece algo muy sencillo y la verdad es que sí requieres este gran estudio ojo clínico muy compositivo, ¿no? Que lo hace muy interesante. Pero al final, pues eres un cúmulo de conocimiento, de experiencia y desde luego de pasión por lo que haces. Cuéntame, ¿qué se engloba en este A-Estudio, que es básicamente tu despacho donde tú funges como esta creativa que eres en tu proyecto? Sí, A-Estudio, es correcto, A-Estudio es mi despacho de arquitectura, tengo un socio que me acompaña y en A-Estudio precisamente hacemos todo lo que tenga que ver con arquitectura y diseño de interiores. De arquitectura hacemos un poco menos, nos hemos enfocado, hacemos más temas residenciales y todo, pero somos arquitectos al final de cuentas. Y en diseño de interiores hacemos de todo y de toda tipología de proyectos además. Diseñamos desde un baño de 2 metros cuadrados hasta, de verdad, grandes espacios. Me ha tocado diseñar pues departamentos, casas, muchas oficinas corporativas que también tienen un reto interesante. Tengo muchos años haciendo oficinas, hotelería, que los proyectos de hotelería son increíbles, tienen su complejidad, pero son increíbles de verdad. También haces colaboraciones, ¿no? Así es, muchas veces hacemos colaboraciones con otros despachos, por ejemplo, de arquitectos que no se especializan en interiorismo y necesitan a alguien que complemente su proyecto, pues nos unimos con ellos. A veces más bien nosotros requerimos recrear, me han tocado clientes que nos piden crear la imagen completa de una marca, de un restaurante, de una cafetería o algo, y dicen, oye, quiero algo integral, tú diseñame mi logo, tú diseñame mi imagen corporativa y que vaya de la mano con los interiores, porque al final, pues, el diseño es algo global que tienes que poder transmitir lo mismo a través de cada uno de los detalles, entonces más bien nosotros nos aliamos con diseñadores gráficos, etcétera. Entonces el mundo del diseño es muy bonito y creo que se presta mucho para colaboraciones, ¿no? Es una maravilla. Sí. Así es, con diseñadores de iluminación también, que aunque claro, como diseñador de interiores tienes que tener un conocimiento general, hay quien además se especializa muchísimo en eso y pues qué mejor sumarlos a la mesa y que cada uno aborde su especialidad y los proyectos se vuelven mucho más ricos. Claro que sí. Pero bueno, además tú funges como gerente general, a ver, ayúdame en esto, es la Asociación Mexicana de Interiorismo Corporativo. Es correcto, AMIC por sus siglas, Asociación Mexicana de Interiorismo Corporativo, ya voy a cumplir 2 años dirigiendo esta asociación y como su nombre lo dice, es una asociación que engloba a todos los especialistas en interiorismo corporativo o interiorismo de oficinas. Entonces son parte de la asociación diseñadores, arquitectos, constructores especializados, porque también en la construcción no cualquier constructor puede hacer diseño de interiores, y no cualquier constructor puede hacer oficinas. Entonces sí es una especialidad en todos los rubros. Entonces arquitectos, constructores, empresas de gerencia de proyecto y empresas de mobiliario especializado en mobiliario de oficinas. Entonces toda una especialidad increíble donde, bueno, se reúnen a todos los líderes del sector en cada uno de estos gremios. Tenemos, pues, conversaciones interesantes, además de crear relaciones de negocio. Tenemos mes con mes conferencias, paneles referentes a todo este tema. Entonces, ha sido un gran reto, pero es interesante y hablar sobre todo de esta especialidad que a veces no sabes todo el interiorismo, o sea, uno es arquitectura, puedes especializarte en interiores, pero en interiores puedes especializarte además en hotelería, en interiorismo corporativo, en interiorismo residencial. Entonces, bueno, la asociación intenta dar a conocer todos estos retos y
y lo enriquecedora que es esta especialidad en interiorismo corporativo. Qué increíble, ¿no? Lo que es el mundo ajeno, pero maravilloso. Me gusta mucho además decir que, como si esto fuera poco, la señorita Jimena es madre soltera, estuvo casada, pero Claro. hoy por hoy está separada, está divorciada y funge como cabeza de familia de 3 niños, todos menores de 10 años, ¿estás Así de acuerdo? es, el mayor justo acaba de cumplir 10. 10. Así es. Y tienes unos gemelitos Y tengo unos gemelos de 7. de 7, que vaya que son dinamita, ¿eh? Ya los conocí conocí. y verdaderamente son dinamita. ¿Cómo le haces? No lo sé. A veces ni uno, creo que a veces ni uno mismo. A veces me han preguntado, ¿cómo haces para balancear todas las cosas que haces? Creo que no existe un balance. Creo que es imposible hablar de un balance. Creo que a veces hay días en que mi atención la requiere completamente la asociación, otro día la requiere mi despacho porque estoy resolviendo temas con clientes, con proyectos, y hay momentos, los más, en que mis hijos requieren toda mi atención. Entonces creo que a veces es pues aprender a priorizar en el momento, pero creo que es muy difícil hablar de un balance como tal. Sí. Tienes que saber qué es lo importante en el momento e ir. A veces, no te creas, me veo como muy estructurada y voy resolviendo en el día a día las cosas, qué es lo que toca hacer. Pero eres estructurada. Somos un par de nerds, las dos traemos nuestras preguntas. Claro. Y así hemos hecho nuestras entrevistas. Vamos a llevar siempre este tema de preguntas ya establecidas, porque luego pues el tema es que se suelta y a lo mejor ya no le haces caso, pero si hay de alguna manera uno hace una investigación, ¿no? Uno trata de ceñirse hasta lo posible a que la audiencia nos escuche y pueda pues enriquecerse de lo que va a escuchar en cada respuesta y en cada pregunta. Jimé, por último y no menos importante, ¿cómo ves este podcast en tu carrera? ¿Por qué este podcast? ¿Tú tenías ya uno previo? Así es. ¿Por qué? Así es, yo tenía uno previo que se llamaba Diálogos de Diseño y la verdad es que logré grabar bastantes episodios, estoy muy orgullosa de eso y también tuve como invitados a personajes increíbles, pero era un formato diferente. Lo dejé, no porque no funcionara, sino todas mis demás actividades me empezaron a absorber muchísimo más y tuve que dejarlo, también era un podcast de entrevistas, etcétera. Pero de repente apareciste tú en mi vida. Que ahorita les voy a contar. Debo decirte, te tenía miedo, pero miedo es muy chistoso. Me imponías muchísimo porque eres un mujerón y eres alguien con una trayectoria impresionante. Tuve la oportunidad de conocerte y ahorita retomo el podcast, no crean que se me olvida. Cuando tuve la oportunidad de conocerte, de verdad, para mí fue un gran gusto. Y cuando empezamos a hablar de colaborar juntos, yo me acuerdo esa primera cita que ya tuvimos nosotras de sentarnos en un restaurante a comer y empezar a hablar de posibilidades de colaborar y de hacer cosas juntas. Yo llegué con un nervio, decir, ¿qué le voy a decir yo a la gran Lucilara? ¿Cómo va a querer trabajar conmigo? Vamos a ver si me acepta algunas de mis ideas. Y el conocerte fue justo cuando surgió esta idea de este nuevo podcast y me gustó la idea de poder cambiar la versión de mi podcast anterior. Creo que hacerlo entre dos puede ser mucho más enriquecedor, mucho más divertido. Además, hacer el formato de video, antes era solo audio, entonces creo que te da también más cercanía con el público, el que nos puedan ver, nos puedan conocer. Y creo que contigo, con las dos a la cabeza de esto, creo que podemos enriquecer mucho las charlas con todos nuestros entrevistados y cada una aporta, bueno, trae un invitado cada una de su rubro y puede ser algo fantástico. Entonces yo este podcast verdaderamente lo visualizo como algo que puede tener un gran alcance y un gran impacto hacia allá afuera para atraer a toda la gente que le gusta el diseño pero no sabe tanto o que sí sabe mucho y quiere seguir conociendo más y conocer a más gente. Creo que entre las dos podemos aportar mucho allá afuera. Fantástico, me encanta. Y bueno, ahora vamos, yo a ti también te quiero preguntar tantas cosas, vamos a tener tiempo limitado, pero tú también eres una mujer multifacética y así como dices, estudiaste primero periodismo, después estudiaste
diseño de moda, terminaste trabajando en una, como editora, entonces traes en tu haber, bueno, muchísima carrera, y terminaste siendo escritora también. Entonces yo quiero que tú me cuentes de esta parte, cómo diste este salto, esta transición con todo lo que venías haciendo, que bueno, como editora, pues el mundo de la escritura ya está también ahí un poco inmerso, pero ¿cómo diste ese salto a escritora? Y cuéntanos también un poco de todos los libros que ya tienes, porque no solo tiene uno, tiene bastantes. Sí, muchas gracias. Fíjate que, a ver, yo creo que escritora fui siempre. Es de esas, yo soy la novena de 9 hermanos. Wow. Y pienso que pues había tanto talento en esa casa que era difícil notar quién estaba inclinado de una cosa a la otra. Yo siempre estuve escribiendo desde chiquita, hacía mis cuentos y los ilustraba y de verdad creo que eso era mi tema. Cuando estudié comunicación, desafortunadamente no me gustó el que me dio periodismo, el maestro, y eso como que desvió mi carrera hacia el guionismo televisivo, por lo tanto, era otra vez escribir, ¿no? Pero al final, la parte de la producción televisiva y eso no era lo mío, me fui a estudiar diseño de moda, en fin. Y cuando alguien me ofrece escribir sobre moda, ahí como que dije, ay, como tú cuando fuiste al diseño de interiores. Aquí tengo el maridaje perfecto, ¿no? Y ahí es cuando yo me di cuenta de que eran las dos pasiones que yo había encontrado. Sin embargo, después de haber sido directora de Elle, de Marie Claire, de InFashion, de Glamour y de Nada más Harper's y nada Bazaar, menos. definitivamente yo tenía que hablar ya con mi propia voz. Y la única manera que encontré de hacerlo es escribiendo. Tengo la fortuna de haber escrito 5 libros, 6 con una que es una colaboración de varias autoras, pero 5 son míos. El primero con Antonio González Cosío, que se llama El poder de la ropa. El segundo se llama El poder de tu belleza. El tercero se llama Imagen, actitud y poder. El cuarto se llama Estilo y poder. Por lo tanto, esos 4 libros son sobre imagen y actitud y desde luego poder. Y el quinto, Jimé, le he dado un vuelco a mi carrera y se llama El poder de reinventarte, porque justamente, como muchas personas después de la pandemia, pues me he venido reinventando. Es de desarrollo personal. Sí, yo tuve la gran fortuna de poder leer tu libro y lo haces, o sea, te vas, cuentas toda tu historia y te muestras como un ser pues completamente vulnerable, porque además pues estás exhibiendo, no es lo mismo escribir historias de otros como novelista o escribir acerca de moda, que es conocimiento, pero al final, aunque por supuesto que pones algo de ti y de tu esencia, pero no es lo mismo escribir de tu propia experiencia, de tu vida, de tu esencia, y te muestras completamente vulnerable. Es un gran libro que además lo sientes muy cercano, de verdad, en toda tu manera de escribir, sientes como a esta gran amiga que te está contando su vida y su historia y te empiezas a sentir identificada, o por lo menos así me pasó a mí, con muchas de tus vivencias y tus propias luchas internas también, ¿no? Entonces, ¿qué fue para ti? ¿Y cómo ha sido una vez que lo soltaste? Porque al final es como un hijo y lo tienes que soltar y lo pones en el mundo y es como, bueno, y ahora funciona solo. ¿Cómo ha sido para ti después de este libro tu vida y tu acercamiento de regresar al libro? Porque hablas mucho de él, lo vas promocionando. ¿Cómo ha sido para ti el recibimiento que ha tenido el resto del mundo y mostrarte a ti tan vulnerable? Ha sido interesante y al principio me aterraba, para serte sincera, cuando estaba yo escribiendo este libro fue durante la pandemia y tuve lapsos de arrepentimiento total y de decir no, y detuve pausa, ¿no? Así de que no, creo que no va por ahí, mejor voy a hacer lo que siempre he hecho y además soy reconocida por ello, ¿no? Y luego decía, no, sí, y al final cuando lo solté, pues tal cual, como si fuera un hijo, ¿no? Pues a ver qué quiere hacer el libro, porque ya está ahí. No te digo que no, ha sido un reto porque la gente a veces ha comprado el libro pensando que se va a tratar del poder de reinventarte en cuestión de imagen y no habla para nada de imagen. Y por otro lado, pues le ha dado un sentido tridimensional, o como decirle, ¿no? Ya tengo cuerpo cuando la gente se da cuenta que soy más allá de la moda
más allá de la imagen. Y aquella persona que muchas me dicen, ¿no? Como tú, oh, me imponías o me preguntaba qué me voy a poner porque voy a conocer a Lucy Lara, por ejemplo, ¿no? Pues se dan cuenta de que allá adentro hay una mujer común y corriente que ha sufrido, que se ha levantado, pero también que ha investigado un montón, porque parte de pues del propósito de hacer un libro como El Poder de Reinventarte, era traer todas esas herramientas que a mí me han servido para que a todo mundo les sirva vivir el cambio y que este cambio se capitalice. Si es un fracaso o si es un éxito, de alguna manera puedas capitalizarlo y vivir mejor. Al reinventarte, ¿no? Así es. No, y lo has hecho muy bien. Y justo esto que compartes, dices, oye, muchas personas te pueden ver que lo eres grandiosa, por supuesto que lo eres, pero, pero creo que a través de tu libro, que yo primero te conocí, después leí tu libro, y fue como, te sientes más humana, te sientes más cercana, y justo y no por hacerte menos, digo, claro que no, toda tu experiencia y las vivencias que compartes te hacen sentir mucho más cercana y no por eso decir, es igual que yo, no, al contrario, es decir, la gran humildad que tienes para compartir pues toda tu historia es como, wow, qué increíble de verdad. Entonces, gracias por ese regalo por ese regalo que nos diste. Voy a regresar un poquito nada más porque creo que esto es sumamente importante mencionarlo. Tú viviste en Nueva York, viviste en otras partes y mientras trabajabas allá como editora también tuviste la oportunidad de trabajar en People en español y obtuviste un gran premio ya hace un tiempo atrás, pero creo que sigue valiendo la pena mencionarlo, que fue Outstanding Latin Woman, que pues justo una mujer latina, una mujer en este medio del periodismo, de edición o de etcétera. ¿Qué significó para ti haber ganado ese premio y marcó en algún momento algún cambio, un antes y un después, o en realidad no tanto? Fíjate que es interesante tu pregunta porque, a ver, me pareció un gran reconocimiento por mi carrera en People en español, donde yo realmente estaba iniciando mi carrera, porque aunque aquí ya había sido yo directora editorial de él, había ya trabajado en Vogue en veintitantos, pues allá no era nadie, ¿no? La verdad. Y que alguien viniera y me reconociera me dio, pues, mucha satisfacción, mucho orgullo, pero también mucho agradecimiento. Lo interesante es que el día en que me entregaron mi premio, Jimé, es el día después de que llegó esa llamada que yo había esperado toda mi vida para decirme que había nacido un bebé que se convirtió en mi hijo. Y me acuerdo perfecto, haz de cuenta que estaba yo sentada, no pudo ir nadie de mi oficina ni nada porque solamente llamaban a las premiadas, ¿no? Entonces estaba yo solita en mi mesa, digamos yo, nadie conocido, rodeada de otras mujeres que estaban aplaudiendo a las mujeres que estábamos ahí ganando, había 3 premiadas. Y me acuerdo que la señora de junto me preguntó, ¿tienes hijos? Y fue la primera vez en que pude decir, sí, tengo un hijo. Qué bonito. Eso para mí era mi mejor premio, la verdad. Así es que los asocio completamente. Para mí, el premio de ser una Outstanding Woman es el premio de ser una Outstanding Woman que después de muchos años de infertilidad, de muchos años de lidiar con que hasta para adoptar es difícil este país, sí, en México y en Estados Unidos, finalmente había logrado ser mamá. Qué increíble y qué bonito asociar un premio tan importante con algo tan bonito como la maternidad, sí, en ese momento. Entonces, pues se te queda. Exacto. Se te queda dentro. Y bueno, sí has tenido la oportunidad de ser mamá y bueno, igual que yo, ha sido complicado compaginar la maternidad. Tu hijo ya está mucho más grande, ya está, sí, haciendo su vida, ya vive en otro país y también es difícil dejar ir y soltar, pero pues también cuéntanos un poquito, brevemente, porque ya estamos a punto de terminar el episodio, ¿cómo pudiste compaginar toda esta vorágine del mundo de la moda y el mundo editorial con ser mamá? Fue difícil, la verdad. Mira, yo, como oyeron, junto con el papá de mi hijo, adoptamos a Francisco en Nueva York y a los 2 años empezó nuestro proceso de divorcio, 4 años del bebé ya en nuestra familia,
decidí regresarme con Francisco a vivir a México y ahí trabajé ya como directora editorial de varias revistas. Y claro, el trabajo de directora editorial pues es muy absorbente porque además de tener un trabajo de mucha tensión, de estar contrarreloj constantemente, es un trabajo creativo, proyectos increíbles, la verdad. Yo lo haría 1000 veces sin que me lo pagaran, ¿me entiendes? Es esta pasión, pero además hay un after work, ¿no? Siempre hay el evento al que tienes que ir. Claro. La entrevista que es en Inglaterra, la entrevista que es en Nueva York, la entrevista, hay un montón de viajes asociados por las marcas, por los entrevistados, por tu papel como embajadora, y tenía que lidiar como madre soltera con esto, con mi hijito, que para mí pues era el centro de mi universo, pero sobre todo con el tema de la culpa. Yo vivía pues inmersa en ese sentimiento que no tiene ningún sentido, pero es muy negativo, que se llama culpa, porque tú piensas cuando estás en tu casa que pues dejaste a la gente reunida, por ejemplo, ¿no? Que tendrías que haber estado más en la oficina, y cuando estás en la oficina querrías estar más tiempo con tu hijo, y siempre estaba yo pues muy conflictuada. Y la verdad, pues no sé si ustedes, mamás, puedan liberar esa culpa, ojalá puedan. Para mí fue muy difícil, lo traté como pude, incluso con los psicólogos, ¿no? De mi hijo lo hablaba mucho, hasta que un día uno tuvo la habilidad de decirme, pues haz lo que puedas con las herramientas que tienes, y eso hará que seas la mejor mamá. Y espero no haber sido tan mala, pero sobre todo mi hijo puede contar con una cosa, que él era verdaderamente mi centro, mi maestro, y para mí, hasta hoy, que tiene una carrera que no va conmigo, que no les vamos a contar, pero ojalá si leen el libro del poder de reinventarte se darán cuenta de qué estoy hablando. Pues todavía sigo sintiendo, ¿no? Este amor inmenso e incondicional que de no una cambió madre, por nada. por supuesto. Y pues lo hice como pude, ¿sabes? Como casi como todas tú. las, claro, como casi todas las mamás que, digo, cada una, aún las que tienen en casa tienen un gran reto, las que trabajamos y tenemos otros retos, pero bueno, siempre es complicado. Es complicado. Y para ya terminar este episodio 0, nuestro lanzamiento de presentación, te quiero hacer la misma pregunta que tú me hiciste a mí para finalizar. ¿Qué esperas tú de este podcast y cómo lo visualizas hacia adelante? Fíjate que yo, como tú, había tenido un par de podcasts. Sobre todo hice uno con unas amigas muy, muy queridas, y me gustó, fue interesante, pero lo que realmente me llamó para hacerlo contigo, Jimé, es que, bueno, primero porque nosotros tenemos cosas en común que me parecen interesantes, como es el amor por el diseño, por la parte creativa, el ser mamás solteras, ¿no? Pero al fin y al cabo lo que más me gusta es que tengo la misma filosofía de prepararme para hacer un proyecto como lo tienes tú. La responsabilidad social, de alguna manera, de explorar lo que son las diferentes carreras y los proyectos creativos, incluyendo todo lo que verdaderamente nos vibre, ¿no? Y con la esperanza de que haya muchas personas allá afuera que se beneficien, se nutran y por supuesto se avienten a soñar en grande, porque los sueños están hechos para cumplirse. Y creo que este podcast para ti y para mí es eso, es un pequeño gran sueño, pero esperemos que para alimentar otros muchos sueños que todas las personas que están escuchándonos tengan y puedan vivir y gozar al máximo. Ojalá así pueda ser. Bienvenidos a esta aventura con nosotras dos en este primer episodio. Esperemos que nos sigan más adelante y nos vayan acompañando en todo este proceso. De verdad, gracias a todos los que están ahí viéndonos o escuchándonos. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a estar en toda clase de redes, ¿verdad? Y en plataformas. Pero lo más importante es que si tú quieres estar en este podcast o conoces a alguien que te interesaría que nosotros entrevistáramos, no dejes de comunicarnos, porque estamos muy, muy abiertas y muy felices de recibir a todo aquel que tenga un gran proyecto creativo. Así es. Ya pondremos todos nuestros datos en todas las plataformas para que puedan contactarnos.
Muchísimas gracias a todos y nos vemos muy pronto. Chao, chao.